Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Salamanca Bella, estudiante de la maestría en psicopedagogía, y hoy les voy a compartir sobre la neuropsicología del lenguaje y su relación con el aprendizaje. Desde sus orígenes, la humanidad ha necesitado comunicarse con sus iguales o con todo aquello que tenga una relación. Y para esto ha pasado por los gruñidos como "grrr", que puede significar lo quiero mucho, o "grrr", la carne quedó cruda, hasta llegar a expresarse con lenguaje de señas, el braille o con emoticones. La humanidad para comunicarse ha inventado el lenguaje, que es tal vez la invención más importante del mundo entero. El lenguaje se podría definir como el uso de una combinación de sonidos para la comunicación. Sin embargo, el lenguaje no solo se da de manera verbal, sino también mediante escritos, gestos, señales, actitudes, etc. Los lingüistas explican el lenguaje de la siguiente manera, empezando desde los fonemas hasta el discurso. Eh, el fonema son los sonidos fundamentales del lenguaje que forman una palabra o parte de esta. El ejemplo en la palabra paz tiene tres fonemas. Está la P, que suena P, la A, que suena A, y la Z, que suena S, para formar el fonema paz. Encontramos los morfemas, que es la combinación de fonemas. Encontramos el léxico, que es el conjunto de todas las palabras que se utilizan en un idioma. Estamos la sintaxis, que es el orden en que se pronuncian las palabras. Por ejemplo, en el idioma español, el orden para decir una frase es yo soy Carlos, y una manera incorrecta sería soy Carlos yo. La semántica se refiere al significado de las palabras. Por ejemplo, montaña es un accidente geográfico. Tenemos la prosodia, que es la entonación vocal o tono de voz, que puede modificar el significado literal de las palabras y oraciones. Y tenemos el discurso, que es el nivel más alto de procesamiento del lenguaje, que involucra la unión de oraciones para formar una narrativa significativa. Y el ejemplo, pues, es la forma correcta de expresión de las personas en un idioma determinado. Pero ¿cómo se genera el sonido al hablar? La producción de sonidos para la generación del lenguaje consiste en la exhalación de aire desde los pulmones, que pasa por las cuerdas vocales, la boca, los labios y la nariz, produciendo vibraciones que mediante los movimientos articuladores dan origen a las vocales, las sílabas y las palabras. Esto puede ser lo que conocemos como el habla, que se refiere mucho más a todo lo físico que tiene nuestro cuerpo y que interviene para la articulación al hablar. Encontramos la laringe, la epiglotis, la tráquea, la lengua, la base de la lengua, las cuerdas vocales, entre otras. Ahora vamos a mirar algunas alteraciones. A nivel general se pueden considerar dos alteraciones en el lenguaje y el habla, y son las afasias y las disartrias. Las afasias están divididas básicamente en dos, como en fluente y no fluente, y tenemos el ejemplo de Wernicke, que es una de las afasias, y la otra afasia más conocida es la afasia de Broca. Ahora veamos cuáles son las disartrias más conocidas. Son el hablar arrastrado las palabras, el ritmo lento al hablar, la voz nasal áspera o forzada, ritmo irregular o anómalo al hablar, volumen irregular del habla, ritmo monótono al hablar, bueno, etc. Aquí vamos a mirar las principales áreas del cerebro que intervienen en el lenguaje. Encontramos principalmente los lóbulos temporales y la corteza frontal. La mayoría de los componentes relacionados con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo del cerebro. Tres de las zonas más estudiadas en relación con el lenguaje son las áreas de Broca, que están aquí, el área de Wernicke, y encontramos algunas circunvoluciones, especialmente la circunvolución angular. Para finalizar, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Entonces, cuando escuchamos la palabra café, ¿qué experimentamos y qué otras palabras llegan a nuestra mente? Posiblemente llega la palabra aroma, la palabra gusto, o cuando vemos a un hombre guapo de la selección Colombia, entonces evocamos otras palabras como balón, alegría, pasión, etc. Esto lo hago para poder concebir el aprendizaje y tener en cuenta que el lenguaje también se relaciona con otros procesos cognitivos básicos, como lo son la memoria, la atención y la percepción. Podamos entender que cada uno de estos procesos se dan en el aprendizaje.